Hola, ¿qué tal? El día de hoy presento el tema Trastorno fonológico al catedrático licenciado Jesús Iván Hernández Reyes, de su alumna Zenaida Hernández Rodríguez, estudiante de la carrera de Psicología del sexto semestre de la UGMEX Campus Coscomatepec. Para iniciar, es necesario hablar sobre el desarrollo del lenguaje, que es una de las etapas más importantes del desarrollo humano y donde éste se da con una velocidad más rápida en la primera infancia. La palabra infancia proviene del latín infans, que significa sin lengua, pero además es el inicio del lenguaje en la primera infancia. Se adquieren otras habilidades: sonrisas, primeros pasos, la reacción de angustia ante un extraño, multitud de cambios que también son propios de esta etapa. El lenguaje es un medio de comunicación a través de un sistema de símbolos. A través del lenguaje, el niño será capaz de relacionarse con sus semejantes y exponer sus deseos y necesidades de forma más precisa. Al igual que en otras áreas del desarrollo humano, en las teorías sobre el desarrollo del lenguaje, también ha habido debate sobre la importancia de los factores externos y los internos en este proceso. Entre las influencias intrínsecas que se destacan, encontramos las características físicas de cada niño, estado de desarrollo del mismo y otros atributos determinados genéticamente. Las influencias intrínsecas durante la infancia están vinculadas principalmente por la familia, las personalidades y estilos de cuidado de los padres y hermanos, el estatus socioeconómico de la familia, la cultura donde el niño ha nacido. Los inicios de investigación sobre el lenguaje se da a mediados del siglo pasado. En 1861, Broca estudia los cerebros de dos pacientes que presentaban pérdida del lenguaje y perturbación motora del habla. Tras estos estudios, concluyó que los hemisferios del cerebro eran asimétricos y que el hemisferio izquierdo contenía el centro del lenguaje en la mayoría de los hombres. Carl Bernical, que en 1874 identifica el centro auditivo del habla en el lóbulo temporal y que con este hallazgo diferencia el centro encontrado por el encargado de la comprensión del habla de la zona de su homólogo que se encargaba del habla expresiva. En 1959, Skinner hace el primer intento de abordar el lenguaje desde una perspectiva conductual. Desde esta óptica, el proceso de aprendizaje del lenguaje consiste esencialmente en determinar las condiciones ambientales que posibilitan los mecanismos responsables de dicho proceso. El habla dirigido al niño constituiría un punto esencial dentro de dichas condiciones ambientales. A esto respondió Chomsky con una crítica contundente. Para él, la capacidad del habla está determinada genéticamente. Las propuestas innatas atribuyen al niño un conocimiento innato de las propiedades universales de las reglas lingüísticas y de sus variaciones paramétricas, así como un conocimiento innato de los procedimientos que le permitirían las reglas de su lengua. Para él,
el habla adulta no constituiría un modelo lingüístico adecuado para su alta frecuencia de errores y frases inacabadas. Propuso que el niño genera sus propias reglas lingüísticas a partir del análisis del habla que escucha a su alrededor. Piaget pensaba que el desarrollo del lenguaje constituía un subproducto del desarrollo de otras capacidades cognitivas. Brunner, 1984. Por lo tanto, hasta que no se hubiese adquirido la simbolización, no podría aparecer el lenguaje. Desde el interaccionismo social y siguiendo a Vygotsky, Brunner se interpone entre los dos pensamientos extremos. Para él, el desarrollo del lenguaje será necesario mecanismos innatos que predisponen al niño a la interacción social, pero serán precisos los soportes y ayudas ofrecidas por el adulto en la interacción con el niño. El origen del trastorno del desarrollo del lenguaje es aún desconocido. Se describió alrededor de principios del siglo por un grupo de neurólogos que notaron similitudes entre los síntomas observados en niños y aquellos vistos en adultos afásicos, después de sufrir lesiones focales del cerebro. La del habla requiere que el niño sea expuesto al lenguaje y poseer las características biológicas necesarias para decodificarlo y producirlo. Esto implica tener el aparato sensorial adecuado para percibir la entrada del lenguaje, tener un cerebro que pueda descubrir y pueda aprender la estructura subyacente del lenguaje y un aparato articulatorio que pueda programarse para producir los sonidos del habla. Los trastornos del lenguaje pueden aparecer si el niño tiene una inadecuada exposición al lenguaje o si padece condiciones médicas que afecten las bases biológicas para el aprendizaje de este. Sin embargo, en la mayoría de niños que presentan dificultades del habla, no aparece ninguna causa obvia. Su oído es normal, la inteligencia no verbal es adecuada. No hay ningún trastorno físico o emocional que afecta el habla y el ambiente lingüístico de casa parece correcto. El DSM-4 y el ICD distinguen entre trastornos que afectan solo el lenguaje expresivo de aquellos donde se daña el lenguaje receptivo, aunque la aplicación de esta sea razonable. Se trata de una sobresimplificación, ya que los problemas receptivos implican dificultades, por ejemplo, entre el gato y el dato, problemas en la interpretación de construcciones gramaticales complejas y una tendencia de ser literal. Igualmente, pasa con la categoría de trastornos del lenguaje expresivo, donde se agrupan niños con dificultades diversas. Aunque ambos sistemas de clasificación incluyen una categoría para los niños con problemas específicos de la producción de sonidos del habla, el DSM-4 ha abandonado el término inicial de trastorno del desarrollo de la articulación por el de trastorno fonológico. Esto refleja el reconocimiento creciente de que tales dificultades son lingüísticas en lugar de tener un origen motor. ¿Pero qué es trastorno fonológico? Las características esenciales del trastorno fonológico es
Una incapacidad para utilizar los sonidos del habla, evolutivamente apropiados para la edad y el idioma del sujeto. Puede implicar errores de la producción, utilización, representación u organización de los sonidos. Por ejemplo, sustitución de un sonido por otro u omisiones de sonidos. Es una dificultad persistente en la producción fonológica que interfiere con la inteligibilidad del habla o impide la comunicación verbal de mensajes. La alteración causa limitaciones en la comunicación eficaz que interfiere con la participación social, los logros académicos o el desempeño laboral en un futuro y de forma individual o en cualquier combinación. El inicio de los síntomas se produce en las primeras fases del periodo del desarrollo. El trastorno fonológico incluye errores de la producción fonológica, esto es, de la articulación, que comportan la incapacidad de producir correctamente sonidos del habla. La gravedad oscila entre un efecto muy escaso o nulo sobre la inteligibilidad del habla hasta un habla completamente ininteligible. Habitualmente se considera que las omisiones de sonidos son más graves que las sustituciones de sonidos, las cuales a su vez son más graves que las distorsiones de sonidos. Los sonidos que más frecuentemente se articulan mal son los de adquisición más tardía en la secuencia del desarrollo. L, R, S, Z, Ch. Pero en los sujetos de menor edad o más gravemente afectados, también pueden afectarse las consonantes y vocales de desarrollos más tempranos. La valoración del niño con problemas de lenguaje y habla. ¿Cómo es? Se iniciaría realizando una anamnesis con los padres, la historia perinatal, médica y familiar pueden proporcionar algunas pistas acerca de la etiología del trastorno. Incluye también examen físico. Para el niño con problemas de lenguaje y habla, es especialmente importante la realización de un examen cuidadoso de la integridad estructural y la función del aparato del habla. Se debe estar alerta a la posibilidad de anomalías físicas que puedan interferir en la producción del habla. Hacer muecas involuntarias, babear, las anomalías del reflejo del mordisco y el deterioro de chupar y tragar son señales relevantes sobre la neurona motora superior. La mayoría de los niños con un trastorno del habla causado por una enfermedad neurológica habrá tenido un retardo en las habilidades motoras, con anomalías en el tono muscular, reflejos primitivos persistentes y o movimientos involuntarios. Valoración de inteligencia no verbal. ¿Cómo se hace? El desarrollo tardío del lenguaje es a menudo la primera señal de la advertencia de retrasos generales inexplicados en el desarrollo. Montgomery, en 1988, encontró que el retraso del lenguaje era un síntoma común en niños de 2 a 6 años que no tenían ningún síndrome identificable, pero su CI estaba por debajo de 70. Es importante evaluar la inteligencia en cualquier niño que presenta un desarrollo tardío del lenguaje.
Los mejores procedimientos para evaluar la inteligencia de niños con problemas de lenguaje. Así pues, la escala de inteligencia de Stanford-Binet de Thurman Merrill en 1960 no es adecuado porque incluye muchos ítems que involucran el lenguaje expresivo y receptivo, mientras que los subtests de la escala de Wechsler son más apropiados y estandarizados. Otras pruebas que se usan son la escala de madurez mental y las otras matrices progresivas de Raven, aunque estas pruebas usan instrucciones vernales, raramente plantean problemas en la comprensión de lo que se requiere al la intervención. El momento idóneo para la intervención en este tipo de trastorno equivale a lo más pronto que sea posible. La ventaja obvia de una intervención temprana es que se tiene la oportunidad de actuar antes de que el trastorno sea mayor, pudiéndose evitar las consecuencias negativas que se inician cuando los niños se dan cuenta del fracaso o cuando viven un rechazo. El tratamiento puede generar atención de los padres y autoconciencia en los niños. Cuando existe una situación de escasos recursos, es importante asegurar que el tratamiento solo se dirige a aquellos que realmente lo necesitan. Los padres necesitarán consejos y guía, incluso cuando la prognosis. Los objetivos se deben figurar en la intervención. Y estos son, en primer lugar, aliviar la culpa o ansiedad, dándose énfasis en que las dificultades del habla del niño no son causadas por factores ambientales del ámbito familiar. Y en segundo lugar, intentar que los padres no se transformen en el maestro del lenguaje del niño. Y en el último lugar, la aceptación alentadora del esfuerzo comunicativo del niño, sea de tipo verbal o no verbal. Las familias verbales y articuladas pueden necesitar que se les haga consciente de la necesidad de reducir la velocidad de la conversación, darle tiempo al niño con trastorno del habla para formular pronunciaciones y para acostumbrar al idioma simple a un niño que tiene problemas de comprensión. El objetivo principal de esta intervención debe ser el de mejorar la intencionalidad comunicativa y disminuir inhibición, mejorando el uso pragmático, ampliando el vocabulario y usar frases más largas. Las propuestas ante este problema en cuanto a actividades son las siguientes. En un primer momento, y para establecer una buena relación psicoterapéutica que permita y favorezca todo el tratamiento posterior, se pueden proponer actividades lúdicas y que generen poca angustia, como por ejemplo canciones infantiles, juguetes dirigidos a estimular el juego simbólico. A medida que se va jugando, se establece una interacción con el niño, donde a la vez vamos reproduciendo en voz alta todas las acciones del juego. También es recomendable el uso de cuentos ilustrados. Más tarde se podrán introducir actividades para aumentar el vocabulario.